con el propósito de alabar y bendecir su santo nombre. Sea cada uno de los que estamos aquí presentes, bienvenidos a este lugar, gloria al Señor, para glorificar el santo nombre de nuestro Señor y así también aprender de su bendita palabra. Gloria al Señor. Así, mis hermanos, les invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a venir en palabras de oración para dar inicio a esta hermosa escuela dominical, a este día domingo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Alabe y glorifique a su Señor. Dele su mejor alabanza. Dígale cuánto de agradecimiento hay en su corazón y así poder juntos exaltar su nombre. Padre eterno que estás en gloria en esta hermosa hora, Dios mío, te doy gracias. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Dios mío, que sin ti no somos nada, Señor. Gracias, Padre amado, por preservarnos hasta este día, por habernos redimido, Señor, por tu sangre preciosa derramada ya en la cruz del Calvario, por haber puesto, Señor, tu vida por cada uno de nosotros, Señor, y así rescatarnos, Dios mío, del pecado, de la muerte, y así, Dios mío, hacernos libres juntamente contigo, Señor. Tuviste que dejar, Padre eterno, tu trono, Padre Santo, para venir a ser como uno de nosotros y morir en expiación por el pecado del mundo. Señor, en esta hora te doy gracias. Te pido, Señor, que tomes el control de principio a fin, Señor, y así que nos edifiquemos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, muchas gracias, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Así como estamos de pie, vamos a dar lectura a, gloria al Señor, a nuestro tema de esta mañana es el plan de Noemí y viene basado, gloria al Señor, en Ruth, capítulo 3, versículos de 1 al 18, pero en nuestro expositor viene del 1 al 10. Aleluya, gloria al Señor. Esta es nuestra tercera lección de esta hermosa historia plasmada en páginas que nos enseña muchas cosas sobre el amor de Dios hacia su pueblo. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a estar leyendo Ruth capítulo 3 versículos del 1 al 10 y lo vamos a leer como sabemos hacerlo antifonalmente. Gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nosotros decimos amén. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? No es bueno para Gloria al Señor. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, y te aclararás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era y hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a medianoche se apareció aquel hombre que se durmió, y allí una mujer estaba a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa
sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Todos juntos. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, amado hermano, y que el Señor nos ayude a exponer esta hermosa lección. Gloria al Señor. En esta mañana tenemos como objetivos, dice el primer objetivo, y que alguien se prepare con el segundo. Dice el primer objetivo: después de estudiar esta lección, el alumno describirá el plan de Noemí para lograr el rescate de ella y de Ruth. ¿Alguien que tenga el segundo? Amén. Dice la pertinencia del pariente redentor en el caso de Ruth y Noemí. El tercero. Evaluará si el concepto del liberato es aplicable al matrimonio de Boaz y Ruth. Gloria al Señor. Dice la afirmación fundamental, dice que el esfuerzo y la dedicación al trabajo digno y honroso son claves para lograr la estabilidad y la prosperidad en el hogar. Y eso podemos decir nosotros que así es. Amén. Gloria a Dios. El versículo dice, para meditar, dice, entonces le dijo, ¿quién eres? Y él respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercana. Gloria al Señor. Aleluya. Amados hermanos, como decía las clases pasadas, ya hace 2 semanas que empezamos, 2 semanas atrás, que empezamos esta historia redactada aquí en el libro de Ruth. Es una historia romántica, es dicen los estudiosos que es una novela romántica. Entonces aquí podemos ver nosotros el amor de Dios hacia su pueblo y cómo Dios trabaja de una manera tan sutil en la vida de las personas para llevar a cabo el propósito que Él tiene con el ser humano. Entonces, para Dios no es imposible usar a personas para llevar a cabo sus planes o lo que Él ha trazado en la vida de cada hombre y de cada mujer. Como introducción tenemos aquí, gloria al Señor, que dice que en esta tercera lección sobre el estudio del libro de Ruth, se revela el plan de Noemí para alcanzar la redención de sus propiedades y traer el descanso y por venir a Ruth. Este plan consiste en lograr que Boaz, siendo un pariente cercano de la familia de Elimelech, se case con Ruth y así poder obtener la redención de sus propiedades y a su vez conseguir un hijo para que Elimelech no quede sin descendencia. La lección analiza 2 conceptos importantes: la redención por medio del pariente cercano y la aplicabilidad de la ley del levirato para dar hijos a la viuda sin hijos y cómo se relacionan ambos temas. Gloria al Señor. En el capítulo 1 de este libro vemos cómo se nos describe la historia de Elimelech y su familia. En el capítulo 2 nosotros nos quedamos, gloria al Señor, donde dice al final, dice, y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. En otras palabras, le estaba diciendo, es mejor que te apegues a este pariente nuestro y que ahí permanezcas y no busques refugio en otro lado.
como quien dice, sigue nuestra costumbre, sigue nuestras leyes, sigue obedeciendo. Y esto me llama a mí la atención, porque si se da cuenta que este es el consejo que nosotros como padres cristianos le damos a nuestros hijos. Busca siempre a alguien que sea o que tenga los mismos valores cristianos que tú. ¿Para qué? Para que no tengas problemas en el futuro. Ese es el consejo que se le da a los hijos. Entonces, algo similar le está diciendo Noemí a Ruth y le dice, gloria al Señor, respondió. Dice, es hija mía, dice que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo, a otro campo, gloria al Señor. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra, y eso habíamos dicho al final que era más o menos como el mes de junio, ¿verdad? Que era el final de la cosecha. Vamos a hablarlo en términos así como nosotros lo entendemos. Acabamos de siega y tal vez confundimos esa palabra porque allá en Guatemala, o no sé si en México también hay un animal que también así le decimos, una siega. No sé si alguien conoce eso, una siega. Así le llamamos a un gusano que se está entre los árboles o en la tierra y lo encontramos. Encontré una siega. Entonces, cuando nosotros mencionamos la palabra siega, que es cosecha, lo podemos como confundir. Digo, porque aquí habemos de diferentes lugares. Entonces, era siega de cosecha, gloria al Señor. Y así empezamos nuestro primer punto, dice propuestas del plan de Noemí. Y el inciso A dice descripción del plan. Aquí vamos a ver cómo Noemí elaboró un plan para que Ruth llevara a cabo lo que ella estaba planeando. Dice que el capítulo 2 cerró diciendo que Ruth había laborado en el campo de Booz hasta el final de la siega de la cebada y el trigo, como decía, en el mes de junio. Por lo que el trabajo para Ruth había concluido. No se sabe el tiempo que pasó entre el cese de labores de Ruth y el comienzo de este capítulo. Pero se puede entender que Noemí, como suegra, siendo la responsable del porvenir de Ruth, había estado cavilando, planeando, en otras palabras, cómo traer el refrigerio y bendición permanente para ella, pero especialmente para Ruth. Por ello le dice, y dice del capítulo 3, del versículo 1 al 5 nos dice, después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Me llama mucho la atención porque, como sabemos, es así, ¿verdad? Que la suegra es como debe de ser como una madre más para la dama o tanto como para la esposa o el esposo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque viene a ser parte de la familia. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí cómo Noemí se preocupaba por Ruth, como una madre se preocupa por su hija. Estaba buscando el bienestar no solo de ella, sino de Ruth también, y porque ella entendía que a través de su hija, de su nuera Ruth, ella podía también alcanzar bendición. Y aquí empieza a entretejer un plan, pero se da cuenta, como vimos en la lección anterior, que dice que Ruth agradó a su jefe, agradó a Booz, agradó al dueño, agradó al pariente cercano de Elimelech. Entonces, pero pasado estos 3 meses, digámoslo así, de la siega, Noemí se preocupó porque no había habido nada más que solo un encuentro, no había habido nada más que solo plática y lo que era la cosecha. Entonces ella estaba preocupada.
Y entonces empezó a entretejer un plan, ya que Boaz no tomó la iniciativa. En este caso le tocó a Noemí trazar un plan para que Ruth le propusiera matrimonio, digámoslo así, le propusiera a Boaz para que la redimiera. Y yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos es muy difícil. Bueno, ahora yo no sé tanto, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos era difícil que una mujer se acercara a un hombre para proponerle matrimonio, ¿verdad? Era muy complicado. Yo no sé, que yo sepa, no. Siempre lo andaban rechazando a uno. Gloria a Dios. Hasta el día de hoy va. Bendito Dios. Aleluya. Entonces dice que ella trazó un plan. Pero Noemí, aquí nos dice, siguiendo la lectura, dice que Noemí, siendo una mujer piadosa y de fe, dice que conocía muy bien las obligaciones que la ley establecía en los parientes cercanos en cuanto a la redención de propiedades y de levantar descendencia, y las viudas sin hijos. En armonía con esas disposiciones, Noemí decide preparar su plan, dando instrucciones específicas a Ruth, conociendo que Boaz estaría esa noche aventando la parva de la cebada. Antes de tomar esta decisión, Noemí, gloria al Señor, entendía o sabía la ley porque ella estaba actuando apegado a la ley. Ella no estaba haciendo una, o como quien dice, inventando una estrategia para conseguir algo, o como quien dice, algo por interés, sino que ella estaba actuando apegado a las leyes. Dice, gloria al Señor, dice que este evento, dice que ocurrió en los tiempos de los jueces, ya que Noemí entendía o sabía por la ley que Dios había proveído un mecanismo legal para preservar tanto al linaje como la propiedad de la familia. Dios había dicho en el Antiguo Testamento que Él era el propietario final de toda tierra, y que Él era el dueño de todo, y que los hombres iban a servir solo como mayordomos, iban a ser los administradores. Pero Él había, dice, repartido la tierra de Canaán. Eso lo podemos ver, o lo hemos visto. Dios había repartido la tierra de Canaán entre las familias de Israel, para que ellos fueran, o para que ellos la pudieran trabajar. De manera que los israelitas deberían verse a sí mismos como los mayordomos de los bienes de Dios. Si una familia caía en desgracia, este es el caso que estamos viendo de Elimelech o de Noemí, si una familia caía en desgracia y no podía poner a producir la tierra, ellos podían venderla o arrendar parte de su posesión, pero nadie podía adquirir de manera permanente la propiedad de otra persona o de su prójimo, ¿verdad? Él podía vender o alquilarla, pero dice que en el año del jubileo, cada 50 años, todas las tierras volvían a sus dueños originales. Dice que también Dios había provisto el mecanismo de que un pariente cercano podía actuar como redentor de esta familia que había caído en desgracia. Este pariente cercano podía volver a comprar la propiedad de la familia de nuevo, a menos que esa familia desapareciera completamente, no podía comprarla. Por eso que era tan importante la preservación del linaje familiar, porque era tan importante para que no se perdiera la propiedad. Gloria al Señor. Y eso lo vamos a ver. Vamos a leer Levíticos capítulo 25, del 23 en delante. Aleluya, gloria a Dios. Dice Levíticos 23,
al 27. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que la compró hasta el año del jubileo, y el jubileo saldrá, y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. Entonces nadie podía tener algo de manera perpetua, o sea, como ahora en nuestros días, que si alguien compra algo es de él hasta que lo quiera vender, pero antes no, antes el que era propietario tenía, si alguien tenía, como quien dice, bueno, yo voy a pagar la deuda por ti para que tú recuperes tus tierras o tus propiedades. Gloria al Señor. Entonces, Noemí, para poder, gloria al Señor, hacer lo que estaba buscando, porque ya que ella se había enterado que Booz era un pariente cercano a Elimelech, su difunto esposo, ella hizo un plan para buscar la redención de sus propiedades, porque me imagino, o muchas veces cuando nosotros decidimos ir a otro lugar, vendemos lo que poseemos y nos vamos para otro lugar. De esa manera se asume que pasó lo mismo con Elimelech, que antes de irse o antes de emigrar a Moab, él pudo haber arrendado sus tierras o haberlas vendido. Entonces Noemí, al regresar sin nada, ella pues estaba buscando a alguien a quien acudir para poder recuperar, digámoslo de esta manera, sus propiedades, para poder recuperar lo que le pertenecía a su esposo. Pero al no haber un varón, o sea, un hijo, que en este caso era Mahlón, que era su hijo también que había muerto, pues no había quien les redimiera. Entonces estaba buscando la ayuda de un pariente cercano, y este fue el motivo por el cual hizo este plan para poder encontrar la redención de su pariente cercano, en este caso, que es Booz. Dice que el redentor debía cumplir dos requisitos básicos: ser un pariente cercano, tener los medios necesarios para adquirir de vuelta la propiedad. Ahora aquí, la ley, eso era para redimir la propiedad, pero en lo que es la ley del levirato, dice, para preservación de la familia, la ley establecía que si un hombre moría sin dejar descendencia, el hermano debería llegarse a su esposa, a su esposa, para poder dejarle descendencia, para que no se muriera o para que no se terminara la descendencia de esa familia. Eso era la ley del levirato. Esos requisitos, al parecer, Noemí se dio cuenta que los cumplía Elimelech. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en ese entonces dice que las dos viudas necesitaban un pariente cercano que redimiera la propiedad de Elimelech, pero también necesitaban un heredero que preservara el nombre de la familia. Ellas necesitaban un redentor. Es por eso que Noemí se emociona al saber que Ruth se va a espigar
y llega precisamente al campo del pariente cercano que es Booz. Y Booz también ahí demostrando una bondad inusual por su nuera Ruth. Sino dice también porque era un pariente cercano de Elimelech. Imagínense que una persona, supongamos que alguien ya sea de avanzada edad y encuentre a alguien trabajando en sus tierras, pues, y máxime que vea a una mujer trabajando entre los hombres, digámoslo así, porque me imagino que los que cosechaban eran hombres. Y ver ahí a una mujer, dice que Ruth, bueno, pues me imagino siendo joven, era hermosa. Y quién no, pues imagínense, llegó el jefe y dijo, ¿y ella quién es? Y le dio como cualquiera, ¿verdad? Porque nosotros los hombres tendemos a considerar, pero en este caso él también consideró y dijo, dejan que ella haga esto y esto y esto. Y es más, a propósito le dijo a sus sirvientes, déjenle algo de más ahí, como quien dice, tenemos una palabra, decimos las cuchillas o lo que sobra, no las corten, deje que las corte ella. Me imagino, ¿verdad? Porque uno especula con respecto a la lectura de la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces dice que las instrucciones que le da Noemí a Ruth son que se lave, que se unja, en otras palabras, que se perfume, que se unja, dice, gloria al Señor, se vista con sus mejores vestidos, que vaya a la era, pero con una condición, sin dejarse ver. Este pasaje, yo me imagino imagine que si le da una instrucción a alguien, vas a ir a tal lugar, pero no te vas a dejar ver. ¿Usted alguna vez ha estado en el campo donde en el campo pues no hay luz? Y más cuando no hay luna, está oscuro. Entonces la instrucción que se le dio a esta joven fue ir a la era, al lugar donde iban a estar haciendo lo que dice ahí, aventar, o sea, la parva. La instrucción que le dio es que fuera ahí, pero que no se dejara ver, sino que observara dónde se iba a acostar Booz, que era el objetivo que ella llevaba. Usted se imagina a una muchacha de noche yendo a un campo de cosecha con mucho cuidado, porque cuando alguien está allá en la luz, no se da cuenta quién está en la oscuridad. Se ve más fácil de la oscuridad a la luz que de la luz a la oscuridad. ¿Cuántos se han notado que cuando tienen que cuando uno está en la luz, uno no alcanza a ver sino solo hasta donde el resplandor de la luz llega? Pero cuando uno está afuera, uno sí puede ver la luz de lejos. Entonces me imagino a Ruth llegando a ese lugar, observando dónde se iba a quedar Booz. Porque eso fue la directriz, eso fue la orden que se le dio, que fuera y observara dónde se iba a quedar. Y sigue narrando, gloria al Señor, dice, sin dejarse ver, dice que conozca el lugar donde Booz había de dormir. Una vez dormido, que le descubra los pies y que se acueste junto a ellos. Dice, nosotros los lectores a gran distancia no tenemos idea del por qué Noemí le da estas instrucciones a Ruth. Incluso pudiera parecernos ilógicas y hasta contraproducentes, pero vos entendería el mensaje que para nosotros está oculto. Porque si nosotros que somos de un país tenemos nuestra forma de hablarnos, muchas veces hablamos de una manera que no lo entienda el que no es de nuestro país. Muchas veces hablamos en un idioma y como para referirse a algo tenemos como palabras que solo lo sabemos. Yo no sé, ¿verdad? Pero en Guatemala hay muchas palabras. En Puerto Rico puede haber también muchas palabras para referirse a algo. Y eso fue algo que
el mensaje era que Ruth tenía que transmitir a Boaz en ese vocabulario sin decirle más cosas. O sea, ese era el vocabulario que ella iba a usar. En el tiempo de Israel, en el tiempo que fue esta historia, ellos tenían su vocabulario. Y como por ejemplo nosotros decimos, para decirle que el otro se apure, ¿verdad? Estamos a veces 3 personas y estoy yo con alguien, pero yo quiero decir que el otro se apure. Yo digo, a ver a qué hora salís. No se lo estoy diciendo directo al otro, ¿verdad? Pero se lo estoy diciendo, a ver si te apuras. Pero no se lo estoy diciendo directamente al otro que no se apura, sino al que está a la par mía. Yo no sé cómo se puede, no sé si alguna vez lo han entendido o lo hacen en otros lugares, o yo no sé. Yo sé que cada quien tiene la manera de expresarse en su idioma que aprende, ¿verdad? O sea, con palabras, sin ir directo al grano. ¿Ven? Y este fue el motivo, o sea, esta fue la lección que le da aquí Noemí a Ruth. Y ahí hay muchas cosas, pero quisiera adelantarme un poco porque quiero llegar a un punto que es el final, que es más importante que lo que, no es que lo que está escrito aquí no sea importante, pero solo son especulaciones. Gloria al Señor, dice, en tal caso, dice, se implicaría algún tipo de intimidad. Me adelanté, gloria al Señor. Entonces, lo que Ruth o lo que Noemí le dice a Ruth es que vaya a proponerle, no que vaya a, ¿cómo se dice? No que vaya a provocar, no que vaya a provocarlo. Iba con una intención, pero el mensaje era que le diera el mensaje para redimirlo, no para provocarla, no para provocar a vos. Pero ahí podemos nosotros entender qué haría una persona o una mujer o una dama buscando a un hombre en la noche. Y aquí es donde podemos entrar. Yo sé que puedo entrar más adelante en lo que son estos detalles, pero ¿qué hubiera pasado si vos hubieras reaccionado de otra manera? ¿Qué hubiera pasado si vos hubieras dicho, bueno, ¿y tú no estás loca? ¿Qué tú haces aquí? Hubiera pasado de todo y no había manera de decir no. Pero a la luz de la palabra entendemos que Noemí era una mujer íntegra y también vos era un hombre íntegro. Entonces, el mensaje es ir y hacer una propuesta, no ir a seducir a vos. Ese era el mensaje. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, además, el propio vos, siendo un hombre íntegro, cuidaría de la reputación de Ruth y de la suya propia, pues al intimar, dice, sexualmente con la joven, arruinarían las posibilidades de matrimonio con el otro pariente más cercano que vos, si bien es posible que sus planes den lugar a malentendidos. Todo lo que Noemí pide es que Ruth lleve a cabo una acción simbólica que exprese una clara invitación al matrimonio. Ese era el propósito. Este era el propósito del plan. Entonces aquí se describe el plan y el propósito del plan. Y aquí dice, para pasar al segundo inciso, yo sé que este es un poquito complicado, pero gloria al Señor, haré lo mejor posible para explicar y llegar a un punto donde nos lleva esta enseñanza. Antes de pasar al inciso B, me gustaría que alguien aportara algo con respecto a lo que entiende con este plan de Noemí para poder ser redimidas por su pariente cercano. Yo sé que muchos tenemos muchas dudas y quizás también entendemos, porque cada uno de nosotros tiene esa capacidad de ver las cosas de otro punto de vista. Gloria al Señor. Sí, una aportación nada más que recordemos que Ruth no
no pertenece al pueblo de Israel, la que está consciente de todos los ritos o los planes que ella está tramando es Noemí, porque ella sabe, de acuerdo a la ley, los pasos, ¿verdad?, para redimir a la familia, cómo estaban empleados los planes del levirato y la redención de las propiedades y todo esto. Entonces, como que ella hace un plan sutil, como que no aventando así como una carnada a Ruth, sino mandándole un mensaje sublime a vos, entendiendo que él, como decimos nosotros, se le iba a prender el foco. Se le iba a prender el foco y iba a entender lo que Noemí le estaba mandando a decir a través de esta joven. Porque sí, hay muchas cosas que nosotros pues, las juzgamos a la primera vista y podemos decir que lo podía ir a insinuar como a algo, a provocar a que él perdiera su reputación o que se diera un malentendido, ¿verdad?, como a través de una seducción. Pero él debía de entender, ya que él era un hombre piadoso, un hombre, podemos decir, temeroso de Dios por la forma en que se refiere a ella. Entonces él no iba a acudir luego o a ceder a lo que nosotros sabemos, ¿verdad?, sino que él iba a entender ese mensaje. Por eso fue que ella, pues aunque Ruth no sabía, pero confiando en lo que le estaba diciendo Noemí, pues ella dijo, voy a ir. Amén. Amén, hermano Adolfo. Muchas gracias. Sí, esto es, está en el inciso B, pero antes de terminar esto, gloria al Señor, dice que Noemí actuó, dice, amparándose con lo que Dios había establecido en su ley. Lo que Dios había establecido en su ley. Podemos decir que Noemí tenía su confianza o que había puesto su confianza en la soberanía de Dios, que no fue un impedimento para que ella pudiera actuar. Ella sabía cómo Dios es poderoso, pero ella actuó. Ella sabía que Dios podía hacer algo por ellos, pero ella actuó de una manera que tenemos que hacer nuestro trabajo también. Porque si supongamos que yo quiero una esposa, si yo estuviera buscando una esposa, yo tengo que hacer mi trabajo. Porque yo no voy a esperar que Dios, estoy orando, Señor, yo sé que tú tienes el control, ¿verdad? Y yo sé que tú eres soberano, yo sé que tú puedes, Señor, muéstrame mi esposa. No, hay que hacer el trabajo. Y esto fue el trabajo que hizo aquí Noemí. Ella sabía que necesitaba un redentor. Y como decía mi hermano, no es que usó eso, no era de carnada, sino que era el medio por el cual ella podía alcanzar esa redención también. Y entonces, porque ella sabía, gloria al Señor, que ellos necesitaban un redentor. Entonces, ella sabía, porque dice la Biblia en Daniel 11:32, dice que el pueblo, escuche eso, que el pueblo que conoce a su Dios, Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Noemí, sabiendo esto, pues puso en marcha. Tenemos que hacer algo. Imagínense usted a alguien que sabemos que Dios es nuestro proveedor, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios es nuestro proveedor y decimos, no, pues yo voy a esperar que alguien me traiga algo. Pero yo me voy a quedar durmiendo. No, de manera que nosotros tenemos que actuar, salir y buscar un trabajo. Y cuando encontremos un trabajo, pues demos lo mejor que tengamos para que no nos corran. ¿Por qué? Porque ese es el problema, de que muchas veces queremos las cosas, pero las queremos suave. Y esto no funciona así. Imagínese una muchacha a medianoche saliendo a proponer algo, imagínese usted. Esto es así. Bueno, para nosotros quizás sería complicado, pero en aquellos tiempos no. En el inciso B dice, aceptación del plan de Ruth. Ruth acepta el plan y el versículo 5 nos dice, y ella respondió
haré todo lo que tú me mandes. Haré todo lo que tú me mandes, porque ¿quién era la que conocía a su pueblo? Noemí conocía a su pueblo, conocía sus costumbres, conocía cómo se movían cómo eran las cosas. Si alguien va conmigo a mi país y yo le digo, no, pues por aquí queda tal cosa, por aquí queda esto, aquí se hace así, aquí no se dice así, aquí la gente se trata de vos, no se trata de tú, y tampoco se trata de esto, no se dice vos vení, vos aquí, vos allá. Así pues, así no se hace. Entonces son cosas que nosotros sabemos que así se dicen. Entonces, si alguien viene de otro lugar, se admira cómo nos tratamos en nuestro país. Entonces, Ruth puso toda su confianza en Noemí, porque dice que ella aceptó lo que ella le había propuesto. Dice, Ruth aceptó todo el plan propuesto por Noemí. Haré todo lo que me mandes. Y ahí vemos algo que a nosotros nos cuesta hacer. Es obediencia. Obediencia. Hoy en día nosotros hacemos algo, gloria al Señor, y lo que nos falta es obediencia. Nosotros le decimos a nuestros hijos o a nuestros familiares, mira, no hagas esto, no te va a ir bien. Yo hago lo que mejor me da la gana. O sea, tú dices eso, pero ¿y si no es así? Déjame aprobar. Y se avientan a hacer lo que les da la gana. Pero en este caso vemos a una mujer muy, muy respetuosa, porque más adelante la llaman bienaventurada. Más adelante la llaman una mujer virtuosa, una mujer de principios, gloria al Señor. Dice, ella decidió poner su vida y confianza absoluta en las manos de su suegra, pues le ha dado testimonio de ser una mujer fiel, íntegra y conocedora de la ley de Dios, de Israel. Por tanto, Ruth está completamente segura de que lo que ha planificado Noemí es para bendición y prosperidad de ambos. Se había comentado en la lección anterior sobre el tema de la providencia divina, y hay quienes lo niegan al ver la planificación humana en la trama. Sin embargo, Dios sabe de antemano y hasta cuenta con la participación humana en el proceso de su providencia, pues esto no es un asunto mágico o de usar a los humanos como autómatas, sino que aún con la libertad o el libre albedrío humano, Dios conduce los eventos hasta lograr sus propósitos. Esto quiere decir que en la presencia o el anticipado conocimiento de Dios, el Señor se anticipa las acciones e intenciones humanas y las encamina conforme a sus propósitos. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Dice que uno de los temas clave de este libro de Ruth y del que se comenta muy poco es la satisfacción que produce el trabajo digno y honroso, de lo cual Boaz y Ruth son ejemplos y dignos. En la Biblia hay muchos pasajes que exhortan al esfuerzo del trabajo para vivir una vida de calidad. Eclesiastés nos demuestra que una de las actividades que más deleite produce es el comer y beber y alegrarse sanamente del fruto de su trabajo, como la lección de hoy expone. Cuando Boaz comió y bebió y su corazón estaba feliz y satisfecho, por lo cual puede dormir en paz, con tranquilidad y seguridad. Noemí sabía esto. Por eso dijo, cuando esta persona, o sea, cuando vos haya comido y bebido, tú te vas a dar cuenta que se va a ir a dormir. Imagínense que si Ruth hubiera llegado en el momento en que se estaba haciendo el trabajo, ¿le iban a prestar atención? No le iban a prestar atención. De manera que estos son detalles que nosotros debemos de aprender, cómo nosotros tenemos que actuar, cómo actúan sus hijos.
o nuestros hijos cómo actúan. No le va a llegar cuando usted y yo estamos enojados para pedirle algo. Va a llegar en un momento en que, pues usted está relajado, tranquilo, y va a llegar con una cara de inocente, ¿verdad? Porque quiere algo. Y uno ya sabe, ¿verdad? Entonces, imagínense que ese detalle lo vio y lo estimó Noemí. Y dijo, vas a ir cuando él ya esté satisfecho, no tiene hambre, porque uno cuando tiene hambre está impaciente, ¿verdad? Está bien comido, está bien relajado, él ya sabe que ya ganó su día, ya hizo lo que tenía que hacer. Míralo cuando vaya y se acueste donde está el montón, dice, ahí dice del montón, pero está hablando del montón de trigo, ¿verdad? El montón de lo que se ha hecho. Gloria al Señor. Entonces, así pasamos a nuestro segundo punto, que dice ejecución del plan de Ruth, donde se lleva a cabo el plan. Y el inciso A dice, Ruth duerme en la era de Booz. Y eso lo podemos ver en Ruth 3 del 6 al 15. Dice, Ruth, siguiendo las instrucciones de Noemí, fue a la era escondida sin ser vista de nadie. Y yo quiero preguntar algo, ¿por qué esa recomendación de no ser vista de nadie? ¿Por qué esa recomendación? Amén. ¿Alguien más? No era, yo no podía estar ahí. Amén. Vamos a verlo aquí más adelantito. Dice, sin ser vista de nadie. Dice, por su parte, Booz, luego de un día de arduo trabajo y faena, comió y bebió hasta saciarse, lo que no significa que estuviera embriagado, sino como dice el texto hebreo, dice, Wayitab libo, su corazón alegre y satisfecho, como lo habíamos visto antes en lo que dice Eclesiastés 5:18. He aquí pues dice, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Vos se acuesta al final del lugar donde estaba el montón acumulado de la cosecha de cebada. Una vez que hubo dormido Booz, Ruth se acerca sigilosamente y descubre sus pies, y a su vez ella se acuesta en ese mismo lugar. Booz probablemente dormía sobre una estera o cuero. Ruth se acostó a sus pies, posición en que duermen los criados orientales en la misma pieza o carpa de sus amos. Y si necesitan cobijas, las costumbres les permiten cobijarse con la ropa de cama de su señor, descansando de noche, como suelen hacerlo los orientales, con la misma ropa que llevan de día. No había nada de indecoroso en que un extraño o aún una mujer pusiera parte de esa ropa sobre sí. Bendito Dios. Hermanos, aquí podemos ver muchas cosas. Muchas cosas que, porque Dios estaba en el asunto, salieron bien. Porque imaginémonos, gloria al Señor, que vos, porque pudo haber salido mal. ¿Qué haría un señor, o sea, una persona, pongámoslo en nuestros tiempos, qué haría una persona si una muchacha le va buscando en la noche? En primer lugar,
podemos ver que Boaz estaba interesado en esa muchacha. Él estaba interesado en Ruth porque le había, gloria a Dios, demostrado afecto. Era una muchacha bien, iba una muchacha, imagínense que una muchacha vaya buscando a alguien que ya era de avanzada edad, y de noche, y en su casa. Boaz era un hombre íntegro. Porque si hubiera sido un hombre que no hubiera sido íntegro, y además siendo íntegro, vos pudo haber sido tentado a tener relaciones íntimas con esta muchacha. Pues estaba en su casa. ¿Quién responde? No responde nadie. Ella lo había ido a buscar. Y imagínense una muchacha bien vestida y perfumada. Y gloria al Señor. Y además que le gustaba, supongo, o estoy especulando, pero así también lo podemos ver. Dice que él era un hombre íntegro, pero era una situación como esa, donde cualquiera puede, en esa situación a cualquier hombre se le acelera el corazón, ¿sí o no? Somos de carne y hueso, imagínense. Imagínense que usted se despierte a medianoche y ve a alguien, pues, si en el pie de su cama, va a pegar un brinco, se va a asustar o no sé qué va a hacer. O puede tomar muchas reacciones. Porque, a ver tú, ¿qué estás haciendo tú aquí en mi casa? ¿Qué tú estás haciendo aquí? Oye, ¿sabes qué? Va alguien enojado, alguien que no hubiera sido afable como dice que era vos, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Te me vas ahorita. Salte. ¿Estás loca o qué? Imagínate, número uno, y después, y podemos nosotros imaginarnos lo que hubiera podido pasar si uno de los empleados de Boaz se hubiera dado cuenta. ¿Qué hubiera pasado si imagínense, pongámoslo así en nuestros tiempos, está alguien durmiendo en su casa, es el líder de la iglesia, está allá durmiendo en su casa donde nadie lo mira, pero vea a una muchacha llegando allí. No, imagínense. A ver, ¿qué estaba haciendo fulana de tal allí? Iba a marginar o iba a bajar por los suelos su reputación. ¿Qué hace esa muchacha ahí? ¿Qué está haciendo esa mujer ahí? Entonces, por eso tenía que tener cuidado de no ser vista por nadie. Dice, habría quedado destruida su reputación. Definitivamente era un plan sumamente arriesgado. Porque como habíamos dicho que el plan no era ir y seducir a vos, sino ir a proponer algo. Eso era el plan, no era otra cosa. Y aquí podemos ver a Noemí, a Ruth y a Boaz, que eran íntegros. Y una persona íntegra es aquella que guarda sus principios. La lealtad que Ruth le demostró a Noemí en el capítulo 1, donde dice que a donde quiera que tú vayas, yo iré. Esa lealtad no podía quebrarse en un momento. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en control y lleva a cabo sus planes, lo lleva a la perfección. Aunque nosotros como seres humanos podemos echarlos a perder, pero Dios tenía el cuidado de esto. Dios tenía el cuidado. Dios estaba en el control de esta propuesta, porque de ahí se derivan muchas cosas. Gloria al Señor. Aleluya. Seguimos. Entonces, gloria al Señor. Dice, y a medianoche Boaz tembló y se estremeció al verlo. Dice, se estremeció. Quizás por el frío de la noche y por estar sus pies descubiertos, y al voltearse descubre que hay una mujer acostada a sus pies. Imagínense cómo esto se va desarrollando, porque el plan que hizo Noemí estaba muy bien trazado,
Porque cuando uno tiene los pies descubiertos, uno siente frío, ¿verdad? Y se despierta, porque el frío despierta a cualquiera, máximo allá afuera. Yo he dormido en la montaña, en la playa, en los ríos, no sé, en diferentes lugares. Nosotros hemos dormido afuera. Entonces sabemos que si uno está descubierto, se despierta por el frío, ¿verdad? Entonces, no fue que Ruth llegó y despertó, ¿verdad? No lo despertó, imagínense, con todos los detalles que Noemí usó en esta estrategia. Y entonces dice, gloria al Señor, que vos ibas a ser despierto por el frío. Gloria al Señor. Dice que es en esta acción de voz que se entera de que hay alguien durmiendo junto a sus pies, por lo que no hay, dice, connotación alguna de intimidad sexual. ¿Cómo supo vos que era una mujer antes que Ruth hablara? Ella había puros hombres, hermano. O sea, él se dio cuenta que eran hermanos. Pues no dice que le había tocado, dice que estaba a sus pies. No había contacto físico. Por el perfume. Ahí dice, el mensaje más adelante dice que fue por él, dice que fue porque él, dice, el texto hebreo es claro, pues al preguntar vos, dice, ¿quién eres tú? Se usa el pronombre personal, tú, femenino, que sería por el olor del perfume de mujer. No se sabe a ciencia cierta, dice, por lo que es mejor no especular. De inmediato, Ruth le contesta, yo soy Ruth, tu criada, y añade, lo que le habían encomendado, extiende el borde de tu manto sobre tu criada, porque pariente, dice, eres. Extiende el borde de tu manto porque pariente, ¿cómo quién quiere decirle? A ver, yo estoy aquí, entonces, como tú eres pariente cercano de la familia de mi suegra, pues tú tienes derecho a mí, en otras palabras, ¿verdad? Tú tienes derecho a mí, extiende tu mano, ¿sabes qué? Ya no estés hablando más, cúbreme. Pero le está pidiendo de una manera, dice, extiende el borde de tu manto sobre tu criada, porque pariente cercano es. Aleluya. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Como quien dice, le está diciendo, tú puedes redimirnos. Tú puedes hacer lo que tú sabes lo que estamos necesitando. Porque al principio, gloria al Señor, al principio dice, en el 2:11 dice, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, dice, y a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y ahí le dice, en el 12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Ya ve? Primero le dijo, pues tú te has venido a refugiar debajo de las alas del Altísimo. Por eso él le dice ahora, ella le dice ahora, extiende el borde de tu manto sobre tu criada, porque pariente, extiende, le dijo, extiende, como quien alguien, cúbreme pues, tú puedes protegerme. Yo vine a buscar refugio, ando buscando refugio, entonces, extiende. Y ahora, pues, ¿por qué? Porque tú tienes el poder, tú puedes hacer esto. Dice que el término hebreo con que se traduce, borde de tu manto, es caná, que se traduce literalmente como alas de ave o el borde de algo. Es vos quien bendice a Ruth diciendo que ha venido a refugiarse bajo sus alas, refiriéndose al Dios de Israel, frase que indica protección, calor y compañerismo.
Pero Ruth es la que ahora le dice a Boaz que quiere refugiarse bajo sus alas, que es lo que significa extender el borde de su manto, expresión con que Ruth le pide a Boaz que la despose, pues él es su Goel o pariente más cercano. Bendito Dios. Dice que en esta petición de Ruth, que viene ligada directamente al plan de Noemí, se unen dos conceptos: las obligaciones del pariente cercano para redimir, en este caso, de las propiedades de Elimelech, que ya se lo expliqué al inicio, que era que un pariente podía redimir las propiedades de alguien que había caído en desgracia. El segundo punto dice, las de Levirato para dar descendencia a Elimelech a través de Mahlón, el difunto marido de Ruth. Ambos conceptos están unidos de cierta manera por un denominador común, que es un pariente cercano. Sin embargo, en ningún lugar se estipula que una de las tareas del Goel sea de servir como agente de levirato, término que proviene del latín levir y significa cuñado. O sea que Boaz no era cuñado, no era hijo de Elimelech. O sea que en este caso, él podía redimir las propiedades, pero él no tenía la obligación de darle descendencia a su hermano a través de la esposa del difunto. Él no tenía esa obligación. Él podía hacer lo que era concerniente a lo que es rescatar la propiedad, pero no tenía la obligación. Él bien hubiera podido decir, no, pues, esto lo puedo hacer, pero lo otro no. Gloria al Señor. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que a él le interesaba esta persona. Gloria al Señor. Dice, el levirato dice que es un proceso legal que obliga al cuñado o hermano del marido de una mujer que ha enviudado sin tener hijos, a quien se case legalmente con ella para dar descendencia a su hermano fallecido. Por tanto, el hijo que nace de este proceso no pertenece al padre biológico, sino al de su hermano fallecido. En este caso, gloria al Señor, en Génesis, creo que es el Génesis 38, sí, en Génesis 38 podemos ver un caso donde se murió, gloria al Señor, el esposo de una mujer, gloria al Señor, llamada Tamar, de los hijos de Judá. Pero los hermanos, ninguno quiso darle descendencia, de los hermanos que estaban vivos, ninguno quiso darle descendencia a su hermano. No quisieron, simplemente no quisieron asumir esa responsabilidad. De eso se está hablando aquí. Gloria al Señor. Dice en el gloria al Señor, dice que en el versículo 10, Boaz bendice a Ruth, dice, por haberle elegido o de haberle elegido para casarse y no a un joven, lo que establece que Boaz era un hombre mayor. Además de esto, Boaz le indica que de su parte va a hacer lo que a ella le pide, pues todos en Belén sabían que Ruth era una mujer virtuosa, lo que le decía hace un momento, que era una mujer virtuosa. Hermanos, aquí podemos ver nosotros cómo Boaz de antemano empieza a proteger a Ruth. Y le dice, el versículo 10 dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de otros jóvenes, sean pobres o ricos. Gloria al Señor. ¿Cuál fue la primer bondad de Ruth? Porque ahí dice, ¿de qué está hablando ahí donde dice, en el versículo 10 dice, has hecho mejor tu primera bondad, dice, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera,
no yendo en busca de jóvenes. ¿Cuál es la primera bondad que hizo Ruth en esta historia que estamos viendo? ¿Cuál fue su primera bondad? Amén. Porque ella, gloria al Señor, buscar alguien para casarse. La primera bondad que decidió fue que quiere quedarse casada. Era su obligación. Verla sola. Realmente la enseñanza de Rudy tal vez no entendemos todo el proceso porque no sabemos bien las costumbres o no eran nuestras, ¿ya? Como se va relatando el asunto. Pero Noemí nos está enseñando algo bien hermoso. Y Ruth igual, porque Noemí nos está enseñando que a pesar, como cuando uno se queda, se acabó todo, como cuando estamos en situaciones bien difíciles, en las que volteamos izquierda, derecha y todo está oscuro. Yo le llamo, estamos en el desierto. Noemí estaba así. Noemí estaba devastada, perdió todo, no tenía nada, no había descendencia, estaba sola. Pero ella confió en el Señor. Ella se siguió confiando que, ok, no tengo nada, pero cuando Ruth se queda con ella, ahí Noemí se aferra. Hay una esperanza. O sea, Dios siempre va a traer una esperanza. No hay una derrota sirviéndole al Señor. No hay una luz siempre. Digo, después de la oscuridad llega la luz. Pero aquí el asunto es permanecer en la esperanza y en la fe. Yo creo que Noemí nunca la perdió. Y por eso siguió. Y Ruth, cuando se queda con Noemí, cuando le dice, tu Dios era mi Dios, creo que ahí lo que le estaba diciendo era Dios mismo. Era a Dios mismo haciendo ese pacto con Dios. Por eso es que Dios la guardó y llevó todo el proceso como se ve hasta el final. Porque usted dijo ahorita, un hombre que la ve joven, bonita, ¿verdad? Desde que vos la miró, que es única mujer, desde ahí ya Dios estaba cuidando de Ruth. Desde ahí ya el pacto se estaba viendo. Y ahí cuando vos la ves, no la corre, porque desde ahí tenía que haberla corrido. Pero no lo hizo. Dios permaneció fiel con las dos, porque tanto una como la otra, una se aferró a su fe, a su enseñanza, a sus creencias, a lo que tenía, y la otra fue obediente a lo que Noemí, porque ya no conocía nada, ya no sabía nada, sus costumbres, pero fue obediente todo el tiempo a Noemí. Es ahí donde vemos la honra que Dios hace. La obediencia siempre, la muchacha se obedeció en todo tiempo. Usted dijo, cualquier hombre va a ver a la joven ahí a los pies y todo, pero es que él ya estaba viendo desde ya qué clase de muchacha ella. Él mismo se lo está diciendo ahí. Él mismo vio las cualidades. Entonces, podemos especular y decir cualquier hombre que vea a una muchacha, pero es que hay que ver la actitud de la joven. Oh, sí. ¿Verdad? Porque usted no puede, al verla joven, bonita y todo, solo porque está en su cuarto, a tocarla o a faltarle al respeto. Depende cómo la joven actúa con un hombre, sea quien sea. El hombre va a actuar. Entonces aquí ella se comportó en la obediencia que Noemí le decía. Amén, pastora, gracias por su aportación. Hermanos, y aquí vemos más adelante cómo Boaz le da lo que es a Ruth desde ya esa protección, ¿va? Desde el inicio, desde el principio le empezó a dar esa protección, desde que probablemente desde que la conoció. Dice que esta reacción de Boaz confirma que el plan de Noemí no tenía nada de vergonzoso ni de inmoral, por cuanto los protagonistas de este drama, que es Noemí, Ruth y Boaz,
eran personas intachables, escucha eso, intachables en cuanto a la petición de Ruth, y es que aun cuando vos, si es un pariente cercano, sin embargo, existe un pariente más cercano, aun que vos, antes de esa situación, vos le pide a Ruth que pase la noche en la era. Aquí podemos ver muchas cosas, hermanos, y aquí esto nos da una enseñanza más profunda, porque nosotros podemos ver aquí una mujer virtuosa, una mujer honrada, digámoslo así, y esto nos da a entender a los jóvenes. Vamos a hablar ahora con los jóvenes. A los jóvenes, en este caso podemos ver, número uno, que a vos le agradaba Ruth. Entonces, desde ya él la empezaba a proteger. Los jóvenes, gloria al Señor, o nosotros debemos, como hombres, los jóvenes deben de trabajar o de ser diligentes o cada uno debe de ser diligente en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo, dice, el hecho de buscar esposa. Vos actuó diligentemente. Dice que la determinación de poner o de poseer, dice, o de poner tus ojos, o joven, de poner tus ojos, dice que debes de poner tus ojos en una persona piadosa y temerosa de Dios. Eso es lo que decíamos al principio. El joven que anda buscando a alguien o que quiere casarse debe de tener esto en mente, debe tener esto en grabado en su mente, de que debe de poner los ojos en una mujer piadosa, temerosa de Dios, obediente, y claro, que le agrade, porque si no le agrada, pues ¿cómo? A la fuerza, no, pues no. Debe estar en el cuadro donde le agrade. ¿Por qué tiene que ser, gloria al Señor, dentro del marco de lo posible? Porque dice, gloria al Señor, o porque hoy en día nos podemos dar cuenta que muchos jóvenes, bendito sea el Señor, o muchas jóvenes y muchos jóvenes se enfocan más, o nosotros mismos nos pudo haber pasado que nos enfocamos más en la belleza. Porque muchas personas se casan por la belleza. Pero déjeme decirle algo, y quiero que lea conmigo Proverbios. Vamos a ver algo allí, algo para salir, gloria al Señor, de este punto. Proverbios 11:22. ¿Por qué es importante de que un joven abra bien los ojos? Una joven abra bien los ojos. Dice Proverbios 11:22. Dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa, y dice, apartada de razón. Por lo cual, cuando una persona se fija en alguien, debe de abrir bien los ojos. ¿Por qué? Porque cuando se quite o se acabe el zarcillo, se le quite el zarcillo, se va a quedar solamente una cosa. La belleza se termina, pero lo que no se termina es la virtud. Gloria al Señor. Van a pasar mis hermanos a recoger la ofrenda de escuela dominical. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, joven, busca una mujer piadosa, y escucha esto, y cuando la encuentres, procura estar preparado de antemano para tener que ofrecerle. Procura estar preparado de antemano para tener que ofrecerle. Y dice que debes de hacerlo dentro, gloria al Señor, dentro de lo prudente y sabio. Todo lo que tengas que hacer para conseguirlo. Eso fue lo que hizo vos. En primer lugar, vos le dio protección. Vos guardó la integridad de Ruth. Vos también la protegió. No le dijo, pues no, ¿qué estás haciendo aquí? Vete. No, él le dijo, quédate aquí hasta el amanecer.
¿Para qué? Que estaba protegiendo su integridad. ¿Para qué? Porque imagínense una mujer sola de noche podía haber algo en el camino, le hubiera podido pasar algo. Entonces aquí podemos ver cómo Boaz protegió también a Ruth. Dice que protegió su pureza y no la tocó. Un hombre íntegro. Protegió su integridad física porque le dijo, quédate aquí hasta la mañana. Y también protegió su reputación. Él le dijo, sal o vete, pero que no te vea nadie. Está cuidando su reputación. Entonces, jóvenes, el verdadero amor dice que no se manifiesta, o el verdadero amor dice que se manifiesta en la pureza y el respeto. Escucha eso. El verdadero amor se manifiesta en la pureza y el respeto. De manera que las jóvenes tienen que mantener su integridad. Hay que ver también si la otra persona le conviene o no le conviene. En este caso, Boaz se había dado cuenta desde el principio que Ruth tenía un corazón generoso, dadivoso, virtuoso, era leal porque había seguido a su suegra hasta de regreso a un lugar donde no conocía. Y estaba dispuesto a hacer lo que ella dijera que hiciera. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, esto nos enseña a nosotros muchas cosas. Porque al final de este párrafo dice, gloria al Señor, oh, aleluya. Dice en el versículo 16, en el 14 dice, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y dice, y tendiéndolo, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Cuando una persona está interesado en alguien, va a mover cielo, lo que tenga que mover, lo va a mover porque va a seguir o va a hacer lo posible de conquistar lo que quiere. Eso lo sabemos nosotros, porque cuando alguien se interesa cuando alguien se interesa en una persona, va a hacer todo lo posible. Así es que, solteros, vamos a tener que hacer, no vamos. Van a tener que hacer todo lo posible por conquistar lo que les agrada. Nos cuelgan, ¿verdad, hermano? Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor. Solteros, hay que hacer lo que se tenga que hacer para conquistar una dama. Pero cuando la encuentre. Así es que si está pescando y no ha pescado nada, siga tirando hasta que pesque algo, y cuando lo encuentre, ponga todo su interés, todo su empeño, y cuanto pronto mejor, porque en la tardanza está el peligro, dicen allá en mi tierra. Gloria al Señor, aleluya. Hermanos, este pasaje a nosotros nos enseña, pareciera ser una historia muy romántica, quizás nos cause risa y nos cause a nosotros como yo cuando leí Ruth por primera vez, me pareció, no le puse ni una importancia y me pareció, dije yo, pero esta es solo una historia. ¿Qué nos enseña esto?
Y pasé por alto, nunca le presté atención, escúchalo bien. Y cuando se mencionaba Ruth, pues iba y sí leía, ¿verdad? Pero viendo esto, hermanos, aquí hay una riqueza muy grande. Y quisiera, para darle lo que es el resumen y la aplicación, ya que lo que es la historia, pues todos muchas veces, máxime las damas han leído muchas veces Ruth, han tenido convenciones, congresos, exposiciones y enseñanzas sobre ese libro. Cómo deben de ser una mujer virtuosa, cómo debe de ser una madre responsable. Yo sé que las mujeres han aprendido mucho del libro de Ruth. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como iglesia o como pueblo aprendemos de esta enseñanza? Y quisiera dar lo que es la aplicación de esto, que son quisiera hacerlo en 3 puntos. Número 1, de lo que son las lecciones que nosotros podemos aprender. Dice que aunque muchas veces cosechamos las consecuencias de nuestras malas decisiones, nuestras imprudencias nunca van a frenar el propósito de Dios. La estrategia de Noemí pudo haber terminado muy mal, pero a pesar de cualquier cosa equivocada que podamos nosotros haber hecho, dice que Dios obra de una manera extraordinaria para llevar a cabo su plan, para la gloria de su nombre. Así que, gloria al Señor. Vamos a ver Efesios 5:15. Aleluya. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino sabios. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que cuando estamos al final de lo que hagamos y miremos hacia atrás, podamos darnos cuenta que nuestras estrategias no escaparon al control soberano de nuestro Dios y que en una forma misteriosa Él las usó para llevar a cabo su plan. A pesar de que nosotros, en otras palabras, la regamos muchas veces. Muchas veces nosotros decimos, yo no quería, no era lo que yo estaba pensando, pero ya estoy aquí. A pesar de que nosotros tomamos malas decisiones, Dios ha convertido las cosas por su misericordia hasta el día de hoy donde están. Quizás muchas veces usted dijo, yo me casé con la persona equivocada, pero ¿dónde está ahora? ¿A causa de qué? De la misericordia de Dios. Yo no quería esto para mí. O cuando estamos en problemas decimos, yo no quería esto para mí, yo no quería esto. Y muchos nos arrepentimos cuando estamos metidos en problemas. Pero a pesar de que nosotros hacemos las cosas incorrectas, Dios tiene el control. Máxime cuando nosotros venimos a los caminos de Dios. Máximo cuando nosotros reconocemos que Dios es el único a quien debemos de rendirle cuenta. Número 2, dice que Dios quiere que su pueblo redimido actúe como una comunidad de redimidos. Dios quiere que su pueblo redimido, que somos todos nosotros los que estamos aquí, los que hemos decidido seguir a Cristo, somos un pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. Dios quiere que su pueblo redimido actúe como una comunidad de redención, porque esa, dice que es la ley del Redentor. Es para que la familia se cuide entre sí. Ese es el propósito. Ese fue el propósito. Hubo un propósito de las enseñanzas. ¿Para qué? Para preservar la herencia familiar. Eso era lo que estaba buscando Noemí. Para que la familia se cuide entre sí. Porque esta ley servía en el tiempo de Moisés. Servía para alcanzar incluso a los extranjeros. Dice que venían a refugiarse en medio de ellos. Dice, los israelitas debían tener misericordia del pueblo, dice, del pobre, de la viuda, del desamparado, del extranjero, así como Dios tuvo misericordia de ellos, libertándolos de la esclavitud de Egipto
llevándolos a una tierra que fluye leche y miel. Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel sacándolos de la esclavitud. En Primera de Timoteo 5, bendito Dios, dice Primera de Timoteo 5, 3 en adelante dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Eso es lo que manda. La ley para el pueblo de Israel era lo que vimos en este contexto de lo que es la historia de Ruth, del libro de Ruth. Pero a nosotros ahora nos manda de diferente manera que tenemos que cuidar. Nosotros como pueblo redimido tenemos que también redimir. También tenemos que actuar de una manera o vivir de una manera que tengamos que dar refugio al extranjero. Tenemos que dar refugio al necesitado. Y tenemos que ver por las necesidades también. Nosotros somos una comunidad, dice, y el hombre y la mujer, dice, de hombres y de mujeres redimidos por gracia. Debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios quiere que su pueblo redimido, que sea una comunidad, gloria al Señor, que viva lo que predica. Porque si nosotros decimos que somos redimidos, pero no tenemos misericordia del necesitado, es como. Tenemos que recordarnos de dónde Dios nos alcanzó y qué es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque de otra manera no vamos a poder predicarle a otra persona. Porque si nosotros no nos interesamos en el que no tiene a Cristo, ¿cómo? Dios quiere alcanzar a todas las almas a través de su redención allá en la cruz del Calvario. Él alcanzó a todo el mundo, pero ¿quiénes van a hacer este trabajo? Nosotros, los que hemos sido redimidos. Somos los que tenemos que ir y anunciar estas buenas nuevas. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo. Y eso nos lleva a ver más adelante hacia un acto de redención más sublime y más trascendental. La redención tenía un costo para el Redentor, porque él debía comprar de vuelta lo que su pariente cercano había perdido. Dice, se trata de rescatar, o el rescate, que el Redentor tiene que perder algo para recobrar algo que otro ha perdido. Y esto es un acto de bondad. Bondad que aprendemos a través de esta lección que vos, dice que tuvo con Ruth y Noemí, proveyendo para una extranjera, una moabita. Nosotros vemos un reflejo de la bondad de Dios en Cristo, que nos libró de la opresión y de la condenación del pecado, al precio de su bendita sangre. Yo no sé, pero esto a mí me enseñó mucho, porque no lo había visto así. Nosotros ¿cómo estábamos nosotros antes? Perdidos en delitos y pecados, pero por su misericordia y a través de la redención que Jesucristo dio allá en la cruz del Calvario, nosotros venimos a ser parte de, no éramos parte. Dice en Romanos que del olivo, al olivo puro fuimos injertados como olivos silvestres. O sea, no éramos pueblo de Dios, pero venimos a ser pueblo de Dios. Todos nosotros somos en algún momento, Ruth, con necesidad. En algún momento de nuestra vida nosotros somos esa moabita gentil con necesidad, porque estábamos en una situación miserable a causa de nuestros pecados. Muchas veces nosotros somos esclavos de nuestras pasiones y no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Ruth y Noemí no podían rescatarse a ellas mismas. Necesitaban un redentor.
Este es el mensaje. Necesitaba un redentor, por lo cual nosotros también, o quien por sí mismo puede salvarse. Nadie. Necesitamos un redentor y ese redentor es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro redentor. Nosotros no podíamos. Como nos enseña la lección que ellas no podían, pero estaban buscando un redentor. Y esa debe de ser la actitud de todo aquel que no tiene a Cristo, buscar un redentor. Ahora nosotros que hemos alcanzado esa redención a través de Jesucristo, debemos de ¿qué? De actuar como o de vivir como redimidos. En este caso, vos era el redentor, él actuó de una manera bondadosa. Gloria al Señor. Necesitamos entonces un pariente. Necesitábamos entonces un pariente cercano para que pagara el precio. Y en este caso vamos a ir a Hebreos capítulo 2. Bendito Dios, aleluya. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice: porque el que santifica a los que son santificados, dice, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque el que santifica, en otras palabras, porque el que redime, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Si Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, Jesús dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, Jesucristo tuvo que acercarse a nuestra naturaleza, o dice, para poder actuar como un redentor. Dice que Él no escatimó ser Dios o ser el igual a Dios, dejando su trono para venir y tomar forma de hombre. ¿Para qué? Para morir allá en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos alcanzar misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el 17, dice el versículo 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Dice, semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por eso vino Cristo. Nosotros necesitábamos un redentor. Él tenía que hacerse semejante a sus hermanos en todo. Nuestro Señor se tuvo que hacer como uno de nosotros para poder pagar nuestra redención y así poder perpetuar nuestro nombre, porque la Biblia dice que nosotros, al venir a Cristo, ahora nuestro nombre será para siempre. Gloria al Señor, porque para eso estamos aquí. Estamos buscando o estamos luchando para alcanzar o para preservar esa salvación que es eterna. Estamos corriendo por un premio eterno. No estamos, hace poquito traíamos un tema aquí que el peso de gloria. El peso de gloria. Entonces, ese peso de gloria fue puesto por amor. No porque yo lo merecía o porque cada uno de nosotros lo merecía. No, fue por su amor y por su misericordia. Gloria al Señor. Y así dice, poder darnos un nombre, dice, nuevo en los cielos y en la tierra. Y yo puedo decir esta mañana, gracias a su misericordia, yo tengo un redentor. Y esto es lo que aprendemos de esta lección. Cada uno de nosotros en un cierto tiempo anduvo perdido, extranjero, sin Dios y sin esperanza. Pero cuando vino a Cristo, halló un redentor, por lo cual nosotros debemos de permanecer en el redil de nuestro redentor. Y ese redentor es aquel que murió por ti y por mí allá en la cruz del Calvario, dando lo último, la última gota de sangre con tal de redimirnos para que nosotros viviéramos ahora una vida de esperanza. Gloria al Señor, hermanos. Espero que hayamos aprendido algo de esta tercera lección. Falta una más, pero hayamos aprendido algo de esta tercera lección. Que nuestro Redentor es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pongámonos de pie
Amada iglesia, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Oramos, hermanos. Bendito Dios, y así. Aleluya. Padre eterno que estás en gloria, en esta hora, Dios mío, te doy gracias. Gracias, Padre amado, por tu misericordia, Señor. Porque cuando estábamos perdidos, Dios mío, tuviste misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por habernos redimido. Gracias por tu sangre derramada allá en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque ahora, Dios mío, este es el fruto, Padre eterno, de lo que sufriste allá en la cruz del Calvario, Señor. Darnos la fortaleza, Dios mío, la fuerza para poder seguir adelante, Señor, y seguir confiando en ti, Señor, que a pesar de los problemas, las vicisitudes, Señor, y las cosas que puedan sucedernos, Dios mío, podamos darte la gloria a ti y ver, Dios mío, una luz resplandeciente en medio de cualquier dificultad, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús.